Ahora vamos a ver las partes del átomo, las ciencias, el octavo básico. El átomo es la partícula base de toda la materia conocida. Está presente en todas las cosas, tanto en los seres vivos como en los objetos inertes. Existen hasta 118 tipos de átomos o elementos, organizados en la tabla periódica de elementos. No pueden ser creados o destruidos a través de reacciones químicas normales. Algunos a temperatura ambiente son sólidos, otros son gases y dos, el mercurio y el bromo, son líquidos. Estos elementos, algunos reaccionan con otros, formando nuevas sustancias o compuestos. Vamos a ver también más adelante, pero por ejemplo el sodio con el cloro se unen para formar el cloruro de sodio, que vendría a ser la sal. El hidrógeno con el oxígeno se une para formar el H2O, que es agua, y así con muchas otras sustancias. El fierro con el oxígeno se unen para formar óxido de fierro, o el óxido que conocemos, y así con muchas otras. Este es el modelo atómico actual, que es el modelo mecánico cuántico, se desarrolló en 1920, donde las partículas negativas, que vendrían a ser estas flechitas, giran alrededor del núcleo en zonas de probabilidad llamadas orbitales. Se recuerdan que hasta el modelo de Bohr vimos que habían órbitas, pero ahora se conoce que dentro de esas órbitas existen algunas zonas de probabilidad que se llaman orbitales. Existen 4 tipos de orbitales, tendrían diferentes formas según la cantidad de energía de los electrones. Serían el orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. Son 4 tipos. Si se fijan acá, cada una de estas órbitas, en la primera solo hay una que sería la S, en la segunda órbita hay la S y la P, en la tercera órbita está la S, la P y la D, son los 3 orbitales que existen en esta zona. Luego en la cuarta órbita se encuentran todos los orbitales, es decir, la S, el orbital S, orbital P, orbital D y orbital F. Quiere decir que sigue habiendo cada una de las órbitas. Hay una primera órbita, segunda órbita, tercera órbita, cuarta, quinta, sexta, hasta la séptima órbita. Pero en cada órbita se subdivide en subniveles de energía, que vendrían a ser estos de acá. Los S, SP, SPB, SPDF. Recuerden que los electrones se van ordenando siempre desde el menor energía hacia los de mayor energía, dependiendo de la cantidad de electrones que tenga el átomo. Las dos partes principales del átomo son el núcleo, que se compone de uno o más protones, típicamente un número similar de neutrones. Los neutrones son similares a la cantidad de protones. A veces es la misma, otras veces son un poco más o un poco menos. Se encuentra en el centro del átomo y concentra el 99,94% de la masa del átomo. Es decir, casi todo lo que es el átomo se encuentra en esta zona del núcleo. Los orbitales, que son los que vemos acá afuera, es donde se ubican los electrones, que pueden saltar dependiendo si adquieren energía a una órbita superior, o si pierden energía, también pueden saltar a una órbita inferior. También los orbitales permiten los enlaces entre los distintos elementos para formar compuestos, es decir, en la zona de los orbitales es donde se unen los distintos elementos para formar un nuevo compuesto, como veíamos, por ejemplo, donde se une el átomo de cloro con el de sodio para formar la sal, sería en la zona de los orbitales. Y tenemos los 3 componentes básicos del átomo. El protón posee carga positiva, se ubica en el núcleo, vendría a ser representado por estas bolas rojas. La cantidad de protones determina de qué elemento se trata el átomo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la tabla periódica. El átomo es determinado por la cantidad de protones que tiene este. Después seguimos con el neutrón. No posee carga, se encuentra también en el núcleo, es un tipo de pegamento que permite a los protones se mantengan unidos en el núcleo, ya que recuerden que la electricidad, como habían visto, es
las cargas iguales se repelen, por ende tratarían de repelerse, de separarse, y los neutrones son los que permiten, de una medida, mantenerlos unidos. Son como un pegamento, por decirlo de alguna forma, del núcleo. Y por último tenemos el electrón, que tiene carga negativa, se encuentran los orbitales que rodean al núcleo y tiene una cantidad insignificante de masa. Generalmente se representa con esta letra, de esta forma. Es decir, recuerden que el 99,94% de la masa del átomo está en el núcleo, por ende solamente ese 0,06% lo representa en los electrones. Como veíamos, acá está la tabla periódica, un pequeño vistazo de cuál es. Tenemos los distintos elementos ordenados, eso lo vamos a ver este orden un poco más adelante porque se ordenan así. Como les decía, por ejemplo, si el átomo indica con la cantidad de protones, indica de qué elemento se trata. Si tiene un protón, es hidrógeno, tiene dos protones es helio, tiene tres protones es litio, así va aumentando de acuerdo a la cantidad de protones que tenga. Por ejemplo, si tiene 8 protones es oxígeno, 10 es neón, así, de acuerdo al, vamos contando cuánta cantidad de protones, de acuerdo vaya teniendo su número atómico. El número atómico lo vamos a explicar también un poco más adelante, pero ese número atómico expresa la cantidad de protones que tiene el átomo. Contando, siempre es acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Por ejemplo, si tiene 17 protones, sería cloro, 18, 19, 20, 21, 22 y así sucesivamente hasta llegar al 118.